Primer don, el don de profecía. Aunque vamos a hablar de los 3 dones, realmente la clase está mayormente enfocada en el don de profecía. Dice en 1 Corintios 12:10, en la primera parte, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros dones de sanidades. Por el mismo espíritu. Importante. Ese por el mismo, les recalco que hay un elemento de unidad. Y cuando usted vuelve y revisa el capítulo 12, el capítulo 13, el famoso capítulo del amor y el capítulo 14, véalo siempre desde la óptica, sobre todo al principio del capítulo 12, desde la óptica de la unidad y cómo a través de los dones se manifiesta la diversidad dentro de esa unidad. Eso es bien, bien importante. Ok, ¿qué es el don de profecía? En el contexto de 1 Corintios 14 se refiere a mensajes espontáneos, inspirados por el Espíritu. Y mire lo que dice, en una lengua que conocida para quien la habla y para quien lo recibe. Ok, ¿estamos claros en esto? Ok. Ahora, ¿qué no es la profecía? No es nuestro deseo de bendecir a alguien. Yo amo a este hermano en la fe, o yo soy este predicador y yo amo a la gente a la que le estoy ministrando, a quien les estoy predicando. Y de mi corazón sale decirle unas palabras de bendición. Pues tú lo estás bendiciendo, tú estás orando por esa persona, pero eso no es profecía. Porque la profecía no viene de tus sentimientos, la profecía tiene que venir de la inspiración del Espíritu Santo. Amén. No es una revelación más allá de la Biblia. Y ahí usted ve que puse revelación con R mayúscula. Y es que teológicamente hacemos una distinción entre revelación con letra mayúscula y revelación con letra minúscula. ¿Por qué? Porque la revelación con letra mayúscula es esta. Es una revelación que ya cerró. Que cerró con el canon. Cuando hablamos de revelación con letra minúscula, revelarles claro. Cuando yo estoy tapado, se me revela, puedo ver algo. Dios me da a conocer algo. Pero no estamos hablando de que nosotros nos vamos a poner en la posición de Isaías, de Ezequiel, de Moisés, de alguno de los apóstoles. Eso no es. Esa es revelación con R mayúscula. Esta profecía de la que estamos hablando en el Nuevo Testamento, en el contexto de la iglesia, no es revelación de este tipo. Hace unos años atrás vino a una iglesia grande aquí en Puerto Rico un predicador, que no voy a reservar el nombre, le dieron mucha pompa, el hombre vino, suponga que esté en la Biblia, hizo esto. Yo tengo una revelación más grande que esta. Ojo, fue el leccionario lo que tiré. Yo me apuesto a cualquier cosa que muchos de ustedes han escuchado los programas de esa iglesia. Pero hay una responsabilidad que nosotros cargamos con la palabra del Señor. Cualquiera. Hay una frase que usan nuestros hermanos dominicanos que yo la he escuchado bastante, que en ciertos círculos de iglesias, que desató un misterio. A lo mejor el desatar un misterio lo que tenía era que sentarte a leer bajo la luz del Espíritu Santo y ponerte a leer un par de comentarios de un diccionario bíblico. Si tú estudias, Dios te revela. Y te enseña, te ilumina a entender la palabra del Señor. Si no estudias, no te va a revelar nada. A menos que tú seas un caso excepcional que no sepas leer y escribir, ¿verdad? Y Dios hace esas cosas. Pero para nosotros, tenemos que quemarnos las pestañas y depender del Espíritu Santo. Pero esa es otra cosa, ¿ok? ¿Qué otra cosa no es la profecía? No es la labor profética a la manera del Antiguo Testamento. No es eso. Ejemplo, el vidente. Se me perdió el animal. Pues vamos a buscar una ofrenda y vamos a llevarse al vidente para que nos diga dónde está ese animalito. Ese ejemplo está en el Antiguo Testamento. Ese no es la labor profética de hoy. Eso estaba en un momento dado. De hecho, ese tipo de profeta Dios la abolió posteriormente.
En otra etapa del Antiguo Testamento, el profeta vino a ser un recurso que Dios tenía al lado del rey para dirigir ya en tiempos de David en adelante. Y en la corte del rey había un profeta. Y vamos a ver a través de los libros históricos cómo ese profeta le jalaba las orejas al rey, corregía esto, aquello. Pero ese tipo de profecía, de profeta, también finalizó. La característica que podemos destacar de estos profetas eran que eran recipientes de revelación con R mayúscula. Isaías, por ejemplo. Y tenemos un libro completo, o Jeremías, o Noé. Eran recipientes de revelación. Incluso podríamos quizás extenderlo hasta los apóstoles, porque fueron recipientes de la revelación de Jesucristo. Pero una vez inicia el periodo de la iglesia, que Jesucristo, que inicia el día de Pentecostés, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empezamos en un nuevo pacto. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ya ese tipo de revelación no está, porque ya fue dada. Por eso es que Pedro nos habla de que la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios, y que también nos hablan de que es la palabra profética más segura. Amén. ¿Estamos claros? Vamos allá. Propósito de la profecía, ya lo mencionamos. 1 Corintios 14:3. Edificación, exhortación y consolación. Y dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿ok? Así que ahorita yo había hecho una pregunta. No estamos hablando con los ángeles ni nada de eso. El equilibrio de la Biblia, 1 Tesalonicenses 5, del 20 al 21. Mire, por un lado, no menosprecia las profecías. Hay lugares donde se menosprecia la profecía y se dice que la profecía, que ya dejó de existir. La del contexto del Nuevo Testamento. Ese tú le estás diciendo a Dios, Dios, tú no sabes lo que tú le diste a la iglesia, tú no sabes qué hiciste cuando diste dones a la iglesia, porque no hacen falta. El hombre, ese es el hombre. Menosprecio a la profecía. Ahora, nos dice el 21, examinarlo todo y ¿qué? Y retener lo bueno. Mi suegra siempre dice, la profecía tú la coges, la pones en un clavito y esperas a ver y ora. Si ocurrió, ya tú sabes que era verdad. Si no, pero tú no corres al garete. Amén. La examinamos y la filtramos por la palabra del Señor. Orden, el orden de la profecía. El versículo 29. Estoy en el capítulo 14, 1 Corintios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. La profecía el don de profecía no le pertenece al individuo, como ningún don nos pertenece a ninguno de nosotros. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Los dones son patrimonio de la iglesia. Y ciertamente hay unas personas que por la gracia del Señor, el Espíritu Santo obra a través de esa persona como herramienta, como vaso útil, más que en otro. Pero si usted es creyente, usted tiene el Espíritu Santo. Y el día en que Dios quiere utilizarlo, usted lo va a utilizar. No depende de nosotros. Nosotros procuramos los dones y oramos por ellos. Y pedimos a Dios estar llenos constantemente de Él. Pero no son... si Dios me utilizó hoy en profecía, digamos, no es que ese don yo me apropio de Él y que lo tengo metido en el bolsillo. Ese don le pertenece al Espíritu Santo y quien hizo la obra fue el Espíritu Santo. Usted es el micrófono. Usted es un mero instrumento, yo soy un mero instrumento. El Espíritu Santo es el que obra. Entonces, pueden haber 2 o 3, pueden haber varios. Y dice que los demás juzguen. Importante, a diferencia en el Antiguo Testamento, el profeta en el Antiguo Testamento nadie podía juzgarlo. Nadie podía contradecirlo y decir, eso que tú dijiste ahí no es profecía de Dios. Ojo, si profetizaba y era mentira,
se ganaba la muerte. Pero no le era permitido al pueblo de Israel decirle falso al profeta, ni estar en ese, no, y cuestionarle. Sin embargo, en el contexto de la iglesia, como el Espíritu Santo lo tenemos todo, no es un don dado a una sola persona, sino que el Espíritu Santo vive en cada uno de los creyentes. Las otras personas pueden juzgar esa profecía. El 30 nos dice, y si algo es revelado en minúscula a otro que está sentado, cae el primero. Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar en un culto, estar en una actividad, tal, y una persona comienza a dar un mensaje y de momento se levanta otra persona y continúa la misma línea de pensamiento del primero. No es que viene a contradecirlo, no. Si es de Dios, esa otra persona se levanta y continúa hablando y sigue en la misma línea de pensamiento que se ha venido trayendo. Y esa es otra prueba también de cuando las cosas son de Dios o no. Amén. El 31 dice, podéis profetizar todos. O sea, si hay varias personas que Dios utiliza en el don de profecía, pueden profetizar distintos. A veces usará uno, a veces utilizará más de uno. Pero mire lo que dice, uno por uno. No es al garete. Dios es un Dios ordenado. Yo tenía un pastor que decía que Dios es tan ordenado que Jesús, cuando resucitó, cogió la vestidura que tenía, que le habían puesto, el vendaje que le habían puesto, y lo dejó doblado y acomodado. Mira a ver si Dios es ordenado. Para que todos aprendan. Si todo el mundo está por su lado, no vamos a aprender. Y todos sean exhortados. Toda la iglesia. Nótese que estos son actos públicos. La profecía es pública. Oye, yo no voy a decirle que Dios no puede tratar con usted en un momento dado y que le diga, claro que sí, Dios lo ha hecho conmigo. Yo lo he visto. Pero cuidado con los cuartos oscuros. Las profecías no son de cuartos oscuros. Las profecías no son, yo te profetizo, hermano Héctor, te voy a profetizar, pero que el pastor no se entere de lo que yo te dije. Las profecías, si usted ve aquí, es para exhortar a la iglesia, edificarnos a todos. A lo mejor de la manera en que me habla a mí, edifica a otra persona también. ¿Cuántos adoran al Señor? El 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces vemos personas que han tomado el don de profecía y se han atribuido a sí mismos un tipo de jerarquía, y yo soy más importante que tú y soy más prominente que tú porque ahora soy profeta. Mire, el que es profeta hasta le da miedo decir lo que Dios le está diciendo, porque mientras escuchamos lo que nos gusta oír, no hay problema. Pero ¿qué le pasaba a los profetas en la palabra? Muchos de ellos, ¿cómo terminaban? Presos, muertos, en cisterna, golpeados. Dios le decía cosas como en el caso del profeta que le dijo, toma esta mujer ramera y cásate con ella. Te dejó, vuelve con ella. Entonces tenemos una gente, claro, ya dejamos en claro que la profecía del Nuevo Testamento es otra experiencia. Pero estas personas que dicen que tienen escuelas de profetas y todas estas cosas, y lo utilizan como un sistema jerárquico de poder, ¿estarán dispuestos a vivir lo que vivieron esos profetas? El 33 nos dice, ojo, sujetos a los profetas. O sea, no se trata de yo profetizar y yo soy la autoridad, sino que otro profeta está observando y está juzgando lo que yo estoy hablando. 33. Pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino que es un Dios de paz. Si hay profecía de parte de Dios, no va a traer confusión. Si es profecía de Dios, va a traer paz. Gloria al nombre del Señor. Va a traer paz.
la palabra de Dios, aunque nos dé un machucón en algún momento dado, el producto final va a ser paz. Porque yo voy a estar en el orden de Dios, porque voy a estar obedeciendo a Dios, porque no estoy amando al prójimo, no estoy hiriendo al otro. Ahora, si lo que trae es confusión, yo tengo que ponerlo en el clavito, como dice mi suegra. Amén.